los colegas que en este día y horario no pudieron acompañarnos. Entonces, sin más preámbulo, tienes habilitada la función de compartir pantalla, Ana, si nos quieres mostrar algo. Te agradecemos nuevamente tu presencia, tu tiempo en esta mañana, lo mismo a Paulina y al INSP por la exposición. Y pues sin más, adelante, por favor, Ana. Hola, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Yo tengo entonces la presentación de los resultados de ENSANUD 2021. Muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Es un gusto. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ana Abreu. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública y hago investigación en temas de diabetes y obesidad y ahora un poco más también en hipertensión y trabajo en modelos matemáticos predictivos para apoyar la toma de decisiones en salud pública. Bueno, lo que nos trajo aquí es la ENSANUD 2021, un poco que les dé un overview de los resultados de esta encuesta. Obviamente no voy a poder darles todos los temas que están incluidos en este reporte, son ciento y muchas páginas de resultados, pero bueno, de algunos temas les voy a hablar. Bueno, la ENSANUD 2021 tiene este objetivo, ¿no? De actualizar el panorama sobre la frecuencia y distribución de indicadores de salud y nutrición en la población. Y dada la pandemia de COVID-19, pues también tiene este objetivo de estimar la seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2 y estimar también cuántas personas la cobertura de la vacunación. Tiene representatividad nacional y por 9 regiones del país, y el impacto pues es ayudar, ¿no? a identificar cuáles son los avances y retos, definir prioridades en salud y nutrición durante los próximos años y fortalecer la respuesta del gobierno tanto para enfermedades crónicas, infecciosas y la pandemia. Les traje un poco el cronograma. Esta encuesta fue levantada en 2021, desde agosto a noviembre. Son estos meses, entonces todos los resultados que les comente es en esta temporalidad. Bueno, aquí está el link con el reporte completo de esta encuesta. Me pueden interrumpir en cualquier momento sobre dudas, esto puede ser una plática y discusión al mismo tiempo. Bueno, estos son los temas que están incluidos en el reporte de la ENSANUD 2021. Tenemos una sección de hogar donde se colecta información sobre educación, sobre nivel socioeconómico. Tenemos una sección de utilización de sistemas de salud, una sección de COVID-19, donde aquí justo les voy a platicar un poco más a detalle sobre la vacunación y sobre la seroprevalencia, o sea, personas que tienen anticuerpos a SARS-CoV-2, un componente bastante grande de salud, donde hablamos de enfermedades crónicas, enfermedades agudas, y una parte también bastante extensa de nutrición, y aquí les voy a hablar en específico más a detalle de la diabetes. O sea, yo les voy a hablar un poco los temas que yo estuve más involucrada también en sacar estos resultados y a escribir el reporte de la ENSANUD. Bueno, de la vacunación de COVID-19, hay una pregunta que les hacemos en el cuestionario de integrantes, que es si le han aplicado la vacuna para la COVID-19, y puede haber la respuesta sí o no. Entonces, si nos dicen sí, le hicimos esta pregunta a 43,724 personas en el cuestionario hogar, que bueno, son seleccionadas de manera aleatoria los hogares para tener esta representatividad que les hablaba que tiene la ENSANUD. Estos son los grupos de edad que hicimos para poder estimar cobertura de vacunación. Estimamos prevalencias de recibir la vacuna y lo dividimos entre esquema completo y esquema incompleto. Y también tenemos el porcentaje de personas que nos indicaron tener un evento adverso.
Solo para informarles que esta información fue reportada por un integrante del hogar, ¿no? O sea, si en el hogar tenían 3, 4, 5 personas, solo una persona nos contestaba por las 4 o 5 personas, esto para reducir tiempos, ¿no? Todavía era tiempo de muchas infecciones, entonces solo se tenía contacto con un representante del hogar. Para el caso de que nos dijeron que no a esta pregunta, si le han aplicado la vacuna para la COVID-19, aquí nuestro objetivo era ver barreras de la vacunación, ¿no? No es solo importante ver cuánta gente tenemos que ya se vacunó, pero las que no se vacunaron, cuáles son las razones por las cuales no se han vacunado. Entonces, justamente le preguntábamos por qué no se ha vacunado y teníamos una serie de respuestas, eran como 11 o 12. Aquí les puse las más comunes, que eran causas ajenas a su voluntad. Cree que la vacuna tiene efectos adversos para la salud, cree que la vacuna no sirve. O sea, la 2 y 3 era un poco para captar las personas antivacuna, ¿no? Las personas que no creen que la vacuna sirva o que tenga efectos secundarios, y después más causas ajenas a su voluntad, como que la fila era demasiado grande, que no tuvieron tiempo de ir, que la semana que fue designada su edad no estaban en su municipio, cosas así, que estas sí pueden ser resueltas porque las personas sí tienen voluntad de querer vacunarse. Y después, una otra respuesta disponible era que no era elegible a la vacuna cuando en el momento de la encuesta, ¿no? La encuesta, como les decía, fue de agosto a noviembre y en ese momento justamente estábamos vacunando a muchas personas, entonces podría ser que todavía no habrían llegado a su municipio o a su edad. Entonces, en ese caso de que nos contestaran que no era elegible a la vacunación, preguntábamos si aceptaría o no la vacuna y si no, les preguntaríamos pues cuál era la razón. Y si sí, pues ya tendríamos la respuesta que sí se vacunaría cuando estuviera disponible la vacuna. Y bueno, ya en términos de resultados, estimamos que 65.9 millones de personas tenían al menos una dosis de vacuna en mayores de 18 años. ¿Por qué estimamos en mayores de 18? Porque justamente los menores de 18 todavía no eran elegibles en ningún municipio de la República. Entonces, la mayor parte de los resultados los hicimos para las personas mayores de 18 años. Entonces, en términos de prevalencia, el 74% de las personas mayores de 18 años ya habían recibido al menos una vacuna. Cuando comparamos esta prevalencia con la cobertura que la Secretaría de Salud nos indicaba en sus reportes en medio del periodo de la encuesta, ¿no? Para poder hacer match con lo que estimamos en INSANUT, la Secretaría reportaba una cobertura de 68%. Entonces, bueno, más o menos se parecen estos valores, ¿no? Estoy pensando que hay personas que dicen que la Secretaría sobreestima la cobertura. Bueno, la verdad es que sí hacen bastante match estos dos valores. Bueno, viendo esto por edad, debido precisamente a cómo fue la estrategia de vacunación en México, que empezamos primero con el personal de salud y después los 60 y más. Claro, en los 60 y más tenemos una mayor prevalencia de vacunación, de casi 90% de las personas vacunadas, y va reduciendo paulatinamente, 85 en 50-59, 82 a 40 a 49, y también una gran prevalencia en 30-39 con 77%, y claro, de 18 a 29 ya bastante menos porque aquí estábamos empezando a vacunar en el momento que se levantó la encuesta. Si vemos la línea rojo está el nivel nacional, que les decía que era 74% la prevalencia de vacunación en mayores de 18 años. Aquí lo dividimos por las 9 regiones del país y vemos que estas 2 regiones tienen una mayor cobertura, que es Frontera y Pacífico Norte, que ya tenían una mayor proporción de personas adultas vacunadas, con 86% de las personas vacunadas,
y estas 3 regiones tienen una menor cobertura, que es el Estado de México, Pacífico Sur y Pacífico Centro. Si necesitan saber cuáles son los estados que están dentro de cada una de estas regiones, pues también está ahí en el reporte nacional. Bueno, si vemos esto por esquema completo y esquema incompleto, vemos que para el esquema completo que está a este moradito, vemos que va aumentando con la edad, tal como vimos que al menos una dosis estaba aumentando con la edad, o sea, dentro de los 60 y más tenemos 80% de personas vacunadas completamente y 7.4 personas con esquema incompleto. Y claro, para esquema incompleto, que está en naranjita, aumenta la prevalencia de personas con esquema incompleto y después empieza a reducir, ¿no? Porque por los tiempos ya menos y menos personas aquí tenían esquemas incompletos, ya por el esquema de vacunación ya les tocaba la segunda vacuna, entonces la mayoría de las personas mayores ya nos contestaban que tenían un esquema completo. Aún así, sí tenemos aquí algunas personas que tenían esquemas incompletos. Y bueno, pasando a las barreras para la vacunación, que es una parte que nos interesa mucho, ¿no? Porque queremos intentar alcanzar una mayor cobertura de vacunación. Para los 18 a 29 años, la mayoría de las personas reportó no ser elegible, pero que sí se vacunaría cuando la vacuna estuviera disponible. Entonces, esto son buenas noticias. De 30 a 39 también todavía tenemos un gran porcentaje de personas que contestó que no era elegible, pero sí se vacunaría. Y después tenemos las causas para la no vacunación, que a naranjito tenemos las causas ajenas a su voluntad, que como les decía, es como ejemplo, las filas eran o son demasiado largas, se acabaron las vacunas, no alcanzó, se quedaba o quedaría muy lejos del lugar donde yo vivo, porque no me dejaron salir del trabajo o porque no tiene o tuvo quien le acompañara al local de la vacunación. Entonces, la segunda causa más común era estas causas ajenas, que pues aquí hay una oportunidad de vacunar a estas personas. Y después, azulito, tenemos las personas que no creen en la vacuna, ¿no? Que creen que tiene efectos adversos para la salud. Aquí tenemos 12.4% y esto va creciendo con la edad, ¿no? 18.7 para 40-49, 26.4% para 50-59 y 30% para las personas de 60 y más. Aquí ya tenemos pocas personas que no están vacunadas, como les comentaba, regresando un poco, tenemos 87% de las personas vacunadas, 85%, o sea, aquí más de 80% tenemos personas vacunadas, entonces son pocas personas, estos 30%, pero de todas maneras sí va aumentando el porcentaje de personas que creen que la vacuna tiene efectos adversos para la salud. De todas maneras, seguimos teniendo aquí un buen porcentaje de personas que sí se vacunarían, pero por causas ajenas a su voluntad no pudieron vacunarse. Cuanto a los efectos adversos a la vacunación, bueno, aquí comentarles, perdón, y se cerró mi presentación, perdón. Ahí abro otra vez. Ya no están viendo nada, ¿verdad? No, ahora no. No podemos ver. Perfecto. Un minutito, se cerró la presentación, no sé por qué. Les comparto nuevamente.
Ya se ve, Ana. Ya se ve, perfecto. Súper. Y vamos aquí, en los eventos adversos a la vacunación, un 42% no tuvo ninguna molestia y el 58% sí reportaron por lo menos alguna molestia, pero si ven, son molestias relativamente sencillas, que la principal fue dolor en el brazo, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio, diarreas, mareo y escalofríos. O sea, no son efectos adversos graves. Y bueno, eso es todo lo que tengo sobre la vacunación. Ahora, respecto a la seroprevalencia, ¿qué es la seroprevalencia? ¿Cómo se mide? Vamos a ver un poco más a detalle. Pues la seroprevalencia son los casos positivos entre el total de la población, ¿no? Es una proporción. ¿Y casos positivos a qué? Pues a que tenga los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 o contra el virus SARS-CoV-2. Y en este caso, pues, y distinto a lo que teníamos el año pasado, en 2020, que en 2020 todavía no había la vacunación, ¿no? Entonces estábamos seguros de que todos los anticuerpos que estábamos encontrando eran de origen infeccioso, ¿no? Que las personas sí se infectaron. En este caso, pues tenemos la vacunación y tenemos infección natural. Entonces, un reto que teníamos aquí era intentar distinguir entre los anticuerpos que eran de origen infecciosa, que tienen pues una causa bastante distinta, y los anticuerpos por vacunación. Esto no es fácil, pero les voy a contar un poco cómo lo intentamos hacer. Bueno, en esta encuesta y también la anterior de 2020, estimamos anticuerpos anti la proteína N y anticuerpos contra la proteína S. Para la proteína N, sabemos que casi ninguna vacuna genera anticuerpos contra la proteína N, solo la Sinovac. Pero pensando que tenemos una relativamente pequeña porcentaje de personas con Sinovac, que podríamos decir que los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 son mayoritariamente por infección natural. Entonces, cuando yo les hable en la prevalencia o seroprevalencia contra la proteína N, pues estamos más pensando que la causa tiene que ver con una infección natural. Y cuando hablamos de los anticuerpos para la proteína S, pues ahí sí es una combinación, no hay manera de distinguirlo entre infección natural y vacunación, porque la vacunación genera anticuerpos para la proteína S y también la infección natural genera anticuerpos anti la proteína S. Entonces, aquí sí no hay manera, pero esta encuesta genera información sobre estos dos anticuerpos, para la proteína S y la proteína N. Vamos a ver un poquito a detalle, no de manera muy detallada, pero bueno, tenemos 11.292 muestras de sangre capilar en papel filtro que fueron obtenidos una vez más de manera aleatoria. Aquí solo comentarles que y ustedes conocen mejor tal vez este tema que yo, pero en esta encuesta no sacamos una muestra de sangre en suero, o sea que les sacamos sangre en el brazo. Aquí no, aquí les sacamos pinchando el dedo y teniendo solo una pequeña gotita que la colectamos a través de esta técnica de papel filtro. ¿Y esto qué es ventajoso? Pues como es menos invasivo, aumentamos la tasa de respuesta de esta encuesta. Y esto es muy importante, ¿no? Porque todo el proceso de hacer el muestreo aleatorio y de seleccionar quién van a participar en la encuesta es bastante detallado y bastante minucioso. Pero si las personas después no quieren contestar, y entonces nos dicen, no, yo no te quiero dar sangre porque pues es molesto para mí, pues vamos a tener
personas que no contestan y estas personas pueden ser distintas a las personas que contestan. Y esto nos puede provocar un sesgo. Si estas personas son distintas, nos provoca un sesgo. Si no son distintas, no hay tanto problema, solo reducimos el tamaño de muestra. Entonces, aquí tiene esta ventaja bastante grande, que como solo es pinchar el dedo, nos permitió tener una mayor tasa de respuesta. Y bueno, estos 11.292 que participaron expanden a la población mexicana de 126 millones de personas. Y como les decía, colectamos información de anticuerpos contra la proteína S a través del método ELISA y los anticuerpos anti la proteína N a través del método electroquimioluminiscencia. Y bueno, ¿cómo hicimos esta nueva metodología en comparación con el año 2020? Hicimos toda una calibración utilizando una submuestra pareada de 2.043 muestras de papel de sangre capilar con muestra de sangre en suero, y ahí lo que hicimos fue maximizar la concordancia de estas muestras y obtener cuáles son los puntos de corte que maximizan esta concordancia, ¿no? Entonces hicieron curvas ROC de manera a poder detectar cuál es el punto de corte que maximiza esta concordancia con la muestra de suero. Y se obtuvo estas densidades ópticas y unidades relativas para la proteína N. Y después, y esto sí es el método similar a lo que hicimos el año pasado, es que usando la muestra de suero, todavía es una prueba imperfecta, ¿no? En comparación con el PCR. Entonces, lo que se hace es estimar sensibilidades, especificidades en comparación con el estándar de oro, que es el PCR, y después usar esta fórmula de Rogan and Gladden para estimar esta prevalencia ajustada. Esto es bastante estándar, hemos visto ya en varios artículos que sí lo hacen. Algunos dicen que como las sensibilidades, especificidades son bastante altas, ya no lo hacen, pero la verdad es que la gran mayoría sí hacen este ajuste. En términos de resultados, vamos a ver primero esta primera parte de la gráfica que estamos hablando en la proteína N, y a verdecito tenemos el año de 2020 y a azul tenemos el año 2021. Y vemos que la proteína N, que como les comentaba en la diapositiva pasada, es un proxy de infección natural y más que duplicó, ¿no? De 25% a 58% de prevalencia de personas que tienen anticuerpos anti esta proteína N. Y aquí, claro, ya tenemos más tiempo desde que empezó la pandemia hasta que se colectó la información. Tuvimos, sí, varias olas, donde picos de infección. Entonces, sí, eso se explica con el aumento de esta proteína N, que es mayoritariamente infección natural. Y para la proteína S, y como era esperar, tenemos una mayor prevalencia en comparación con la N, porque esta capta tanto la infección natural como la parte de la vacunación. Entonces, para aquí sí vemos que triplicó, ¿no? De 24% a un 75% de prevalencia. Y bueno, aquí lo separamos entre no vacunados, y la principal razón era mostrarles esta parte, ¿no? Que para la proteína N tenemos una prevalencia similar entre vacunado y no vacunado, alrededor del 58%, y por eso pensamos que la proteína N es mayoritariamente infección, ¿no? Porque si no, dentro de los vacunados tendríamos una mayor prevalencia, que es justo lo que ocurre acá, ¿no? Entonces, podemos aquí justificar por qué pensamos que la proteína N es un buen indicador de infección natural solamente. Y para la proteína S, entonces dentro de los no vacunados tenemos 55% de personas con anticuerpos, y dentro de los vacunados 93%. Entonces casi todas las personas que son vacunadas se seroconvierten y presentan anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Cuando dividimos esto por edad, otra vez más lo separamos por anti-N y anti-S. Intentamos ver primero los anti-N. Tenemos de menores de 18 años y después de grupos de 10 años.
Y aquí no vemos mucha diferencia, ¿no? Si ven los intervalos, la mayoría hacen overlap, se interpolan, bueno, hacen overlap, y vemos que va aumentando con la edad, o sea, que las edades donde encontramos una mayor seroprevalencia por infección natural, los anticuerpos anti-N, es en los grupos activos que siguen teniendo que trabajar, salir a las calles, y esto también bastante similar a lo que habíamos encontrado en 2020, donde la infección natural se encuentra más en los grupos que tienen que salir a trabajar. Y para la proteína, y después, bueno, aquí también es relevante que reducen los de 60 y más. Aquí pensamos que, claro, estas personas posiblemente las protegemos más, no salen a hacer compras, entonces estas personas son las que encontramos que tienen una menor seroprevalencia por anti-N. Para la proteína anti-S, y un poco como vemos para la vacunación, va aumentando con la edad, ¿no? Y aquí hay un salto bastante grande de los menores de 18 a los 18 a 29, y después, y que nos llama bastante atención, de 50 a 59 hay una reducción. Y esto nos llama la atención porque, claro, si esto va en el sentido de la vacunación, y sabemos que los de 60 y más es donde tenemos una mayor prevalencia de vacunación, ¿por qué estamos teniendo una menor seroprevalencia acá? Y bueno, déjolos un poquito a pensar para que no les dé luego la respuesta. Y bueno, puede ser, tenemos varias razones, o sea, no sabemos cuál es, pero bueno, si la proteína anti-S tiene que ver con infección natural y con vacunación, por parte de vacunación no tiene sentido, ¿no? Que esto esté más bajo, pero por parte de la infección natural sí vemos que hay una menor infección natural en estos grupos. Entonces, si es una combinación de las dos cosas, bueno, se podría explicar en parte por ahí, aunque si juntas las dos no debería dar una diferencia estadísticamente significativa. Las otras razones es que este grupo fue el grupo que empezó la vacunación de manera más temprana, ¿no? Entonces ha pasado más meses desde que empezó su primera vacuna o su segunda vacuna. Entonces posiblemente sus títulos de anticuerpos ya redujeron con el tiempo, y entonces encontramos una menor seroprevalencia acá. Puede ser que estas personas se seroconvierten menos, ¿no? Pensando que estas personas tienen menos capacidad de generar anticuerpos, puede ser que se seroconvierten menos, o que se reduzcan más rápidamente los anticuerpos que los grupos más jóvenes. Entonces, estas son las varias posibilidades. Igual también les dejo pensando por si encuentran otra posibilidad por la cual piensan que aquí en los 60 y más encontramos una menor seroprevalencia para anti-S. Y dividimos esto también entre sexo, nivel socioeconómico y localidad. A azulito tenemos la anti-N y a naranjito la anti-S. Para la anti-N no vemos diferencias entre sexo. Vemos que el grupo socioeconómico más alto tiene una menor seroprevalencia, o sea que se infectaron menos este grupo, y por urbano rural no hay diferencias, aunque se ve que en urbano es un poquito menor, pero no hay diferencias estadísticamente significativas. Para la proteína S, que les recuerdo es una combinación entre infección y vacunación, vemos que hay un aumento para la mujer, pero otra vez no es significativa esta diferencia. A mayor nivel socioeconómico, mayor es la seroprevalencia contra la proteína S, un poco al revés de ¿no? Que parece ser que va reduciendo y aquí va aumentando. Estos intervalos todos hacen overlap, entonces no hay diferencias significativas, y aquí tampoco, aunque también va en un sentido al revés, ¿no? Aquí veíamos que en urbano había una seroprevalencia más baja y aquí es más alta.
Otras secciones sobre la COVID-19. Aquí yo no participé realmente a construir estos datos, pero me pareció interesante traerles. Y esto tiene que ver con la actividad física, con el cambio en la actividad física durante la pandemia. Y estos son malas noticias, ¿no? Que la mayoría de las personas a naranjita disminuyó su actividad física con la pandemia, entonces, y en un porcentaje bastante elevado, ¿no? O sea, tenemos esta información dividido en grupos de edad, pero vemos que para todos los grupos de edad, la gran mayoría redujo su actividad física. Y a verdecito tenemos los que se mantuvieron iguales, pero pues sí, aquí es recalcar que la gran mayoría dijo que redujo su actividad física. Y esto es preocupante pues sabemos que es un factor de riesgo para obesidad y para varias enfermedades relacionadas con la obesidad. Cuanto al cambio de alimentación, aquí tenemos mejores noticias. A amarillito, las personas contestaron que fue igual, o sea que no hubo modificaciones, y esto con una mayor prevalencia en los artículos esenciales, ¿no? Como es la tortilla de maíz y cereales integrales, que la mayoría de las personas dijeron que fue igual su consumo de estos alimentos. Y bueno, si vemos los alimentos no saludables, como son las bebidas azucaradas, pan dulce, vemos que sí hay una reducción, o sea que sí las personas reportaron haber disminuido las bebidas azucaradas, pan dulce, botanas, dulces o chocolates, pero también que disminuyeron verduras y frutas, ¿no? Entonces, leguminosas en menos proporción. Entonces, bueno, son una mezcla de buenas y malas noticias, pero en general aquí la gran mayoría de las personas mantuvo su alimentación igual. Y para la sección de diabetes, aquí trabajamos con una submuestra aleatoria también para que de nuevo sea representativa de la población mexicana. Y aquí sí sacamos una muestra de sangre en suero. Removimos a algunas personas que o no hacían match con la base de adultos o tenían menos de 8 horas de ayuno, y terminamos con una muestra de 2.034 personas que expande a la población adulta. Aquí solo se colecta información en adultos. ¿Y cómo definimos diabetes? Tenemos la definición de diabetes diagnosticada, no diagnosticada y total. Para la diagnosticada usamos esta pregunta, que es comúnmente utilizada si algún médico le ha dicho que tiene diabetes o el azúcar alto en la sangre. Para la no diagnosticada utilizamos esa misma pregunta, pero ahora las personas que nos han dicho que no tienen un diagnóstico previo de la enfermedad, pero que cuando medimos la glucosa en ayuno obtuvimos valores arriba de 125 miligramos por decilitro, o hemoglobina glicosilada arriba o igual a 6.5%. Y la total es la suma de las dos, ¿no? La diagnosticada, las personas que sí saben que tienen la enfermedad, y las personas que no saben, que desconocen su enfermedad. Comparando con los años previos, esto es en diabetes diagnosticada, y vemos que se ha mantenido constante desde 2012 hasta este año de 2021. Los intervalos de confianza no nos permiten decir que hay un aumento o reducción, se ha mantenido más o menos constante, y para hipertensión también lo mismo, más o menos constante en estos últimos años. Para la diabetes total, un poco similar, se ha mantenido constante, y vemos que de 8.8% que teníamos diagnosticado, nos pasamos a 15.8%. Entonces sabemos que hay una proporción bastante elevada, que vamos a hablar más adelantito, de personas que desconocen su enfermedad. Pero esta es la información que realmente ponemos de cuántas personas tenemos con diabetes, no solo las personas que sí saben su diagnóstico, pero todas las personas que saben y que no saben, y esto totaliza el 15.8% de la población.
que corresponde a 13.4 millones de personas adultas en México que tienen diabetes. Y realmente entonces sobre la proporción de personas que desconocen su enfermedad, encontramos que 1 de cada 3 o 34% de la población con diabetes desconoce que tiene su diagnóstico. Y esto, claro, es preocupante porque son personas que ya tienen, sea la glucosa sérica en ayuno elevada o la hemoglobina glicosilada arriba del punto de corte, y entonces ya pueden empezar a tener complicaciones relativas a la diabetes y no hacen ningún tipo de cambio de estilos de vida, de tratamiento farmacológico para poder minimizar las complicaciones que esta enfermedad nos trae. Y vemos que la proporción de diabetes, la proporción de personas que desconoce su enfermedad va reduciendo con el tiempo. O sea que de 20 a 39 tenemos una mayor proporción de personas que desconoce su enfermedad. Claro que aquí la prevalencia de diabetes es mucho más baja, ¿no? Pero sabemos que hay una elevada proporción de personas que desconoce su diagnóstico. Entonces, deberíamos empezar a tener en los sistemas de salud más estrategias para poder llegar y diagnosticar de manera oportunamente a estas personas. Y bueno, por hombre y mujer no cambia mucho. En hombre nos dio 33% y en las mujeres 35%. Y ya para concluir, para la vacunación sabemos que encontramos que el avance de la vacunación para el momento de la encuesta, o sea, en noviembre de 2021, teníamos 74% de la población adulta con al menos una dosis, y que esta proporción aumenta con la edad, ¿no? A partir de 40 años ya tenemos más de 80% de las personas vacunadas. Pero por otro lado, existen algunas personas que no han sido vacunadas y es importante entender cuáles son las razones que llevaron a estas personas a no vacunarse para fortalecer la Estrategia Nacional de Vacunación. En menores de 30 años, la gran mayoría está dispuesta a vacunarse, aunque todavía no eran elegibles. En las personas con 40 años o más, la principal razón de no vacunarse fue que la vacuna tiene efectos adversos para la salud y este porcentaje aumenta con la edad. Sin embargo, tenemos aquí esta oportunidad que la segunda razón para no vacunarse son causas ajenas a su voluntad, y esto significa que estas personas estarían dispuestas a vacunarse, entonces podríamos hacer estrategias de vacunación para intentar vacunar a estas personas. Cuanto a la seroprevalencia, encontramos que la seroprevalencia contra la proteína N fue de 58%, mientras que para la proteína S fue de 75%. La prevalencia de anticuerpos contra la proteína S aumenta con la edad hasta los 60 años y después disminuye a partir de esa edad. Y la prevalencia de anticuerpos contra la proteína S es mayor que la proteína en la población vacunada versus no vacunada, pero esto no ocurre para la proteína N. Para la diabetes, la prevalencia de diabetes diagnosticada total se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. La prevalencia de diabetes total aumenta con la edad y 1 de cada 3 personas con diabetes desconoce su diagnóstico, y esta proporción es de 6 en cada 10 personas menores de 40 años. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Yo tengo 2 preguntitas, Ana. Sí, adelante, Claro. Clara. Si gustas dejar de compartir, Paulina, para vernos. Claro. Perdón, Ana. Perdón. Ana. No, acá estoy. Clara, perdón. Primero, ¿cuál es la frecuencia de la encuesta? ¿Cada cuántos años se hace? Y la otra tú nos hablaste de la vacunación para COVID, digo, por obvias razones, pero ¿qué pasa con todos los programas de vacunación que están en el esquema de vacunación en cuanto a niños? ¿Cómo ha estado en este periodo?
Déjame intervenir ahí un segundito, porque justo era una de mis inquietudes por la que habíamos motivado esta reunión. Incluso, Paulina, Ana, bueno, todo esto ha sido de una enorme utilidad porque es como un wrap-up de lo que ha pasado con COVID y la vacunación en tal. Quisiéramos en algún momento también como dejar ya de lado por el momento un poquito COVID y luego ver qué ha pasado durante estos pues 2 años y medio con el resto de los padecimientos y cómo pueden impactar al sector de diagnóstico en el futuro, incluso cáncer, los distintos tipos de cáncer, otras infecciones, otras enfermedades y otras condiciones a las cuales tendríamos que estar atentos en el sector diagnóstico. Hubo un dato que en realidad fue el disparador de la inquietud de tener esta primera, espero, de varias conversaciones sobre un material tan rico. Yo conozco muy bien en salud desde hace muchos años y pues es una mina de oro de información para los sectores agroalimentario, de salud en todas sus modalidades, hasta para los que tienen gimnasios, por ejemplo, ¿no? Los gremios de empleados y empresarios de los sectores de la actividad física y demás. Y el dato que me brincó a mí muchísimo es este dato sobre la caída brutal en la cobertura de los programas, digamos, normales de vacunación para los menores. Vi por ahí una estadística, y ustedes me confirmarán si estoy correcto, que hasta en el año 2015, en los niños de 1 año y menores, el 97.2% tenía el esquema completo de vacunación y que esa cifra en 2021 se cayó a 27.5%. Si esto es así, bueno, en primer lugar es un proceso de destrucción institucional gravísimo porque hemos visto el ahorcamiento del CENSIA, del Centro Nacional de Salud de la Infancia y Adolescencia, presupuestal, de personal y demás. Pero además quiere decir que corremos el riesgo en el futuro, pues no tan lejano, de rebrotes de enfermedades como tuberculosis, polio y algunas otras. Y eso tendría que prender las alarmas en todo el sector salud porque estamos condenando a la niñez a enfermedades que para nosotros estaban completamente erradicadas. ¿Qué nos pueden platicar de esto? Perdón que me haya extendido, ¿eh? No, muy bien. Bueno, la primera pregunta fue de cuándo es levantada la encuesta nacional de salud y nutrición, y eso antiguamente eran de 6 en 6 años, o sea, nuestra primera fue en 2000, la que ya estaba, que era ENSA, en ese momento era solo encuesta de salud, y la de nutrición fue en 99, eran encuestas separadas, y en 2006 se juntaron, entonces eran de 6 en 6 años, 2000, 2006, 2012, 2018. Hicimos una medio camino, 2016, precisamente porque habíamos hecho algunos programas contra la obesidad, como fue el impuesto, y queríamos ver si ya había algunos resultados respecto a esa política, pero realmente eran de 6 en 6 años. A partir de 2020 se empezó a hacer esta encuesta anual. Y esto ahora se llama la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua, ya es anual. Esa era la primera respuesta. Cuanto a la vacunación a los niños, que me preguntan, la verdad es que esa parte no es mi área. Entonces, la verdad es que no puedo contestar mucho sobre eso. He tenido la oportunidad de ver algunos datos de sarampión. Me tocó a mí trabajar un poco y estoy de acuerdo, o sea que en términos de cohortes de niños va reduciendo la cobertura y eso es preocupante. Sabemos que también hubo un brote de sarampión, entonces, y como ya ocurre para sarampión, puede ocurrir para las otras enfermedades, entonces estoy totalmente de acuerdo que es un tema importantísimo y está en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Es cuestión de que hable ahí con la doctora Shama para que alguien de esa área de cobertura de vacunación de niños venga a hablar con ustedes porque sí tenemos también mucha información sobre ese tema. Aunque claro, es una cobertura, se pregunta, es cómo se levanta estas preguntas, se pregunta si tienes la cartilla, si su niño tiene la cartilla, eso nos puede enseñar que tiene la vacuna o no, y después si no tienen la cartilla, que eso es bastante común, lo que hacen es preguntar si sí se acuerda la mamá
de que se puso la vacuna el niño. Entonces, claro, es una información autorreportada que tiene algún sesgo de información, pero en general, por lo que hemos visto, que cuando intentamos comparar seroprevalencia para sarampión y la cartilla o la información de la madre, la verdad es que es bastante buena información y hace bastante match con si el niño tenía o no anticuerpos contra sarampión. Pero bueno, la verdad es que no soy no soy tan experta en esa área, entonces prefería que trajeran a otra persona del instituto. Perfecto, incluso le estoy preguntando a Paulina si pudiéramos programar una sesión o más, no sé cuántas sean necesarias, Paulina, con gente que nos viniera a hablar, y complementenme por favor, Clara y demás. Yo estoy pensando en vacunación en general y las enfermedades virales que podrían rebrotar. Dos, todos los tipos de cáncer y cosas como VIH, y no sé, Clara, si hay alguna otra subárea de interés que pudiéramos tratar, además de nutrición. Claro. Creo que nutrición también puede ser interesante, sí. Sí. No, bueno, todas las enfermedades crónico-degenerativas, que es nuestro principal problema. Ahora, lo que está diciendo Memo, lo que es una tristeza, y entiendo, Anita, no es de tu área, sino como comentario nada más, que México era un ejemplo en cuanto a las campañas de vacunación a nivel mundial. Y ahorita, digo, no vamos a hablar de política, obviamente, que no es ni el momento ni el lugar, pero pues sí es una tristeza, la verdad. Y aunado a lo que menciona Memo de la importancia de tener más contacto con ustedes en este sentido, más información, a final de cuentas, ustedes, esta encuesta es el referente nacional, el referente fundamental para nosotros, los laboratorios clínicos, porque lo que ustedes nos pueden proporcionar son datos confiables, ¿ok? Que nos permiten conocer no solamente las condiciones de salud de la población, sino también las tendencias. Y nuestras estrategias en los laboratorios privados, porque los 84 que podemos estar aquí somos por el momento, porque se siguen uniendo, somos laboratorios, todos laboratorios privados, todos líderes de opinión, porque los que están son los directores, y finalmente somos los que decidimos las estrategias que tenemos que hacer y hacia dónde dirigirnos. Entonces, la información que ustedes nos pueden dar para nosotros también como sector salud privado es importantísima para desarrollar nuestras estrategias anuales y enfocarlas, por supuesto, para tener una población más saludable en todos los sentidos, independientemente si son privados, si son públicos, si son lo que sea. O sea, queremos un México saludable, ¿no? Independientemente de todo. Entonces, pues sí, yo también apoyo la idea de que tengamos más sesiones con ustedes, más información y más luz y foco para nosotros. Gracias. Adelante, Paulina. Gracias. No, totalmente de acuerdo. Nada más creo que aquí se abre un área de colaboración nueva para ustedes con este tema de desglosarle en salud. La verdad es que es cierto que cada centro de investigación es como muy respetuoso de las áreas que le tocan a cada uno. Lo que yo me puedo, ahorita cómo se gestionó esta reunión con la doctora Ana, que Ana, muchísimas gracias también por tu tiempo y tu espacio, por preparar esta presentación. Fue a través de la doctora Tere Shama. Pero sin lugar a dudas lo que puedo yo hacer es, por ejemplo, me parece que la doctora Celia Alpuche podría, que bueno, que es como todos en el INSP, ¿no? Pues es una eminencia en la parte, obviamente, que tiene que ver con enfermedades infecciosas. Está también el Centro de Salud Poblacional, que con ellos nos pueden hablar específicamente de cáncer. Y está el Centro de Nutrición y Salud, que nos pueden venir a hablar de obesidad y sobrepeso. Son los que ahorita a grandes rasgos como que tengo en mente que nos pueden acompañar. Nada más que aquí si es solo sobre resultados de salud, también se puede abrir a otros estudios que ellos han realizado, ¿no? Entonces sería cuestión de pulir un poquito más Lo vamos si es solo, pero si es en salud.
Sí, lo vamos platicando, Paulina, porque pues es que el INSP tiene muchísimo material. Entonces, Sí. y en Sanud, que sabemos que es una herramienta confiabilísima porque casa con la investigación, digamos, física que nos mencionaba la doctora Abreu, pero es una encuesta y luego hay otros estudios que no son Exacto. encuestas y que pueden ir ampliando. Entonces, si te parece, lo que podemos hacer es platicar la semana que entra, Paulina, para ir viendo cómo pudiéramos esbozar de aquí hacia, no sé, principios de diciembre, cuando ya entramos, digamos, en Claro, una fase sería menos, súper interesante. una calendarización de reuniones temáticas en la que pudiéramos hacerlas así, que no pasen de 1 hora para el tiempo de todo el mundo y que nos concentremos en todos los tipos de cáncer, en otras infecciosas, en crónico de cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Y segundo, antes que le dé la palabra a Sergio Cárdenas, ¿nos podrían compartir esta presentación, Ana, por favor? Paulina, sería muy útil tener esta presentación. Y también no dejo de exhortarlos a que revisen en Sanud completa o por lo menos los capítulos que les sean más atractivos. La verdad, no quiero usar la palabra divertido, sino interesante. Hay mucha información sorprendente, hay mucha información que siempre llama la atención, incluso como ciudadano común y corriente, ¿no? Se aprende mucho del estado de salud y nutrición de nuestro país. Sergio Cárdenas, por favor. Sí, Guillermo, prácticamente era lo último que dijiste, que me gustaría tener la información un poquito más tranquilamente para revisarla mejor. Si existe alguna liga, algún Está en portal el donde se chat, esté Sergio. descargando. Está en el chat de este Zoom, ahí está, ahí puedes copiar la liga directo a Ensanud. Ok, y ahí eventualmente se va a ir descargando lo que se va recolectando también Ya de está. la actual. Ya está, ya está. De la Está Ensanut, actualizada. hablas de la De la Ensanut. actual, de No, la de la del Ensanut 2000. 2022. La 2022 se estará empezando, bueno, hola Sergio, buenas tardes. Como sabes, está apenas levantando la encuesta, entonces no se suben resultados hasta que se termina de recolectar la información. De lo que sí hay es del Ensanut 2021, si no me equivoco, Okay. Ana, pueden tener acceso también a las bases de datos, al estudio, ¿no? De los que realizan los investigadores del instituto. Y bueno, pues con las bases de datos te pueden generar también un mayor número de análisis si desean ustedes mismos, pues utilizarlos para, no sé, por estado, ¿no? Como regionalizarlo. Pero Claro, en claro. general, es representatividad nacional. Muchas gracias. Perfecto. Yo tengo otra pregunta para Pau y para Ana. Con estos resultados obviamente se reportan a la Secretaría de Salud y se da seguimiento a esto. O sea, pues aquí hay resultados muy valiosos, entonces, ¿y luego qué? O sea, ¿qué se hace? Porque decir que se hace la encuesta, yo creo que es demasiado frecuente hacerla una vez al año. Aquí lo importante es el seguimiento que se le da posterior a la encuesta, ¿no? A lo mejor todavía ni se le da seguimiento y ya se está levantando la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Es muy buena pregunta, claro. Pues mira, lo que hacemos es hacer las recomendaciones a la Secretaría de dónde pensamos que están los mayores problemas, dónde se deberían hacer programas preventivos, pero realmente desconozco qué hace Secretaría con esta información, ¿no? Si realmente después hace... Hay una otra página de la Secretaría que nos pide por ejemplo, la prevalencia de la obesidad, la prevalencia de la diabetes, de tener estas tendencias para precisamente que ellos sepan por municipio, por regiones, de cómo está evolucionando, pero desconozco ya dentro de la Secretaría qué es lo que hacen y estoy totalmente de acuerdo que debería haber un seguimiento mucho más cercano. Normalmente, Clara, lo que ha pasado es que efectivamente la Secretaría de Salud toma Ensanud como uno de los principales insumos para la formación de políticas públicas, es decir, hacia dónde dirigir investigación, dónde contratar personal para IMSS, Secretaría de Salud, etcétera. Yo creo que a la vista de los resultados, tipo el de la cobertura de vacunación,
pues no se ha seguido mucho en esta administración. Acuérdate que el Consejo de Salubridad General está prácticamente desmantelado desde el inicio del sexenio, ahora literalmente desmantelado, porque ya Desmantelado. ¿no? Desmantelado. Entonces, el órgano rector consultivo normativo en materia de salud, que es el CSG, pues no está operando, y la Secretaría de Salud, pues yo creo que sería un genio el que te pudiera decir en qué anda, porque a la luz de los resultados y de los brutales recortes presupuestales que han sufrido, pues difícilmente se están siguiendo estas fuentes de información. Pero el ejercicio se debe seguir haciendo, porque lo importante, como dices tú, es la continuidad. Es decir, si hay que esperar a una futura administración federal que retome a Ensalud como insumo de formación de políticas públicas, pues será importante que exista la 21, la 22, la 23 y la 24 para poder entonces retomar el camino si es que decidimos hacer eso, ¿no? Pero es cierto, disculpa que interrumpa, efectivamente la temporalidad de 6 años lo que permitía era generar políticas de largo plazo que te permitieran comparar pues entre administraciones, qué es lo que hace falta, y también la continuidad, valorar la continuidad de los programas que se estaban realizando, ¿verdad? Los programas en salud, en desarrollo social, en alimentos y demás. Entonces realmente era como dejarle a la administración que seguía el resultado de, oye, mira, estos programas sí están funcionando, tienen que continuar. ¿Por qué? Porque se está viendo que tienen impactos en la población. Ya, o definitivamente nos fue súper mal en obesidad, algo tienes, tú que llegas, lo tienes que seguir haciendo para cambiarlo. Realmente, por ejemplo, fue la Semana Nacional de la Lactancia y precisamente presentaban estos resultados ya comparativos 2021. Creo que lo hace muy valioso que sea ahorita la continuidad fue precisamente COVID, ¿no? O sea, como que teníamos que saber sí o sí qué pasó en 2020, qué pasó en 2021 y qué va a pasar en 2022 con esta enfermedad. Pero en temas, por ejemplo, de lactancia, pues realmente de un año para otro, de hecho, escuché a las investigadoras decir, pues no vamos a tomar como si hubiera sido un aumento porque es muy mínimo, vamos a esperarnos a levantar la siguiente encuesta a ver si realmente hay un aumento. Pero bueno, creo que eso, por supuesto, es una pregunta que estoy segura que la doctora Teresa Chama tendrá, pues todo la justificación para compartir. Y en el tema de política pública hay otro centro que genera recomendaciones, que realmente es lo que hace el instituto, y me parece que nuestra labor, en este caso de la fundación, es y será pues hacer que esas recomendaciones lleguen a los tomadores de decisiones e insistir para que se generen cambios en las políticas públicas. A nivel federal, si bien es cierto, está siendo muy complicado por lo que ya comentó Guillermo y también tú Clarita, pues no perdamos la fe en que tenemos no que perdamos, seguir si no vamos a llorar aquí ahorita. generando evidencia que es valiosa también a los estados. Creo que otra de las cosas que podemos hacer y que vale la pena aquí, por ejemplo, Guanajuato pagó una submuestra para su población, ¿no? Y entonces hoy por hoy es un estado que tiene más información, bueno, que tiene información sobre su población y que puede tomar decisiones con base a lo que ellos pagaron, ¿no? O sea, a lo que el Estado pagó. Entonces, promoverla en salud como una herramienta también para política pública estatal, me parece que sería importante. Y sin lugar a dudas, pues desde la iniciativa privada tenemos que seguir insistiendo en fortalecer a este instituto y ejercer presión para que todos estos resultados no queden enterrados en un montón de documentos que se generan, ¿no? Sino que salgan a la luz nuestras tasas de vacunación, el sobrepeso y demás, que si bien son lamentables, es una forma de alertar y generar conciencia también, incluso personal, ¿no? Claro. Correcto. Pero por parte de la fundación nos comprometemos a que el COMED no pierda el interés en estas sesiones y hacer sesiones igual que esta y enriquecedoras para todos, ¿no? Perfecto. Voy a detener la grabación ahora